Bueno, entonces sí, voy a dar comienzo oficial. ¿Eh? Primero agradecerles, como siempre, el apoyo al trabajo que hacemos en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay y decirles que para nosotros es un placer tener a Marjorie Hawkins con nosotros. Marjorie es uruguaya y hizo un fellow en Estados Unidos a temprana edad, digamos así, pero estudió medicina en Uruguay e hizo su carrera de psiquiatría en Estados Unidos, ¿no? Es psiquiatra por el Medical College de Wisconsin. En Uruguay había trabajado en farmacología, en el Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínica, y actualmente trabaja en Milwaukee, en una clínica llamada The Lighthouse Clinic. Tal vez lo más importante de decir de Marjorie es que, primero, es una gran clínica, es una persona que trabaja realmente haciendo psiquiatría como hacemos acá en el Uruguay, en el sentido de ver pacientes. Y a veces nosotros tenemos personas que exponen muy bien, pero que tienen sus equipos y no son los que están a las 10 de la noche tratando de resolver qué hago con este efecto adverso que me hizo la medicación, o tratando de resolver este tipo de problemas. Por lo que he tenido la oportunidad de hablar con Marjorie, ella es una clínica que trabaja en Estados Unidos, pero con el modelo que nosotros conocemos acá. Eso nos da una gran ventaja, y es que cuando hablamos estamos hablando el mismo idioma. Por otro lado, es de una gran generosidad. Nosotros conocemos a Marjorie, digo nosotros en la Sociedad de Psiquiatría Biológica, hace muchísimos años. Es una especie de madrina de la sociedad, en el sentido de que siempre nos aporta algo y nos sorprende con, de repente, conocimientos que nosotros no teníamos, publicaciones determinadas. En la Sociedad de Psiquiatría Biológica tenemos una pequeña biblioteca armada por nosotros. Después tenemos una gran biblioteca, digamos, de donaciones, pero la armada por nosotros en parte está justamente formada por textos que Marjorie ha acercado y que siempre, cuando nosotros le preguntamos, siempre habla desde, en mi modesta opinión o en mi modesta experiencia, que no es modesta en realidad, pero sí, realmente es muy interesante cómo uno aprende justamente de este tipo de experiencia, digamos, personal. Así que, Marjorie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aprovecho para decirle a la gente que está conectada que tenemos ya programado todo el año en actividades que realmente nos parecen que valen mucho la pena. Como ejemplo, nomás, bueno, ya en el 19 y 20 de marzo hay un curso de educación médica continua de antipsicóticos que quedó del año pasado. En abril tenemos el encuentro internacional con un invitado realmente muy importante, especialmente para los que hacemos psiquiatría de niños y adolescentes, pero esto va a ser dedicado a los que trabajan en psiquiatría de adultos también, porque el doctor Luis Augusto Rode es un referente en el tema del trastorno por déficit atencional con hiperactividad, pero él se va a enfocar en justamente el trastorno por déficit atencional a lo largo de la vida. Lo he seguido, es uno de mis referentes en ese tema y realmente vale mucho la pena esta actividad, que es el 9 y el 10 de abril. El doctor Savi, que espero que todos lo conozcan,
gran expositor, nos va a hablar de nuevos antipsicóticos. Eso va a ser en mayo. Doctor Cardinale en melatonina. Tenemos un curso en junio de trastorno del espectro del autismo en adultos. Creo que es un tema que realmente se necesita, ¿no? Los que trabajamos en niños sabemos que esto es bien importante, poder acceder, digamos, a este conocimiento en lo que implica el TEA en adultos. El doctor Dapueto en julio, adicciones en la comunidad médica. En agosto tenemos neurobiología de la violencia, ahí va a estar el doctor Freddy da Silva y el doctor Salle. En septiembre, manejo legal de la demencia. Un encuentro internacional, otro más, en octubre con el doctor Strehilevich. El doctor Álvaro Dotone, que dicho sea de paso, es la persona que nos acercó a Marjorie, así engancho de nuevo, digamos, con ella, en benzodiazepinas. Y finalmente terminamos con un tema muy importante para los que estamos trabajando con niños, que son los niños y adolescentes disregulados, doctora Andrea Constant, que me consta que es una gran expositora. Así que bueno, volvemos a Marjorie. Gracias personalmente y te disfrutamos a partir de ahora. Buenos días, muchas gracias. Tengo un poco de laringitis, así que le digo gracias a todos y me alegra verlos. Tengo que share my screen. Let me see. Tengo muchas caritas acá que voy a sacar. Okay. Realmente no sabía de qué hablar, porque hasta esta altura hay tantos cambios en el mundo que uno se confunde. Yo, para los que no me conocen, soy clínica, trabajo en una clínica privada donde trabajan otros psiquiatras, terapistas y psicólogos. Y siempre encontramos muchos desafíos en la práctica diaria, en particular este último año que ha sido medio de caos. Y a veces son pequeños desafíos, a veces desafíos grandes. Y quiero explicar un poco por qué elegí esta slide de una niña mirando un mundo que está cambiando. La actitud o el frame of mind, disculpen que a veces hablo en inglés, el marco mental de uno cuando hay caos y cuando hay cambios tiene que cambiar. Ejemplo, yo prescribo Acamprosate. Acamprosate es un medicamento que se utiliza, no sé si en el Uruguay hay, para el tratamiento de adicción al alcohol. Generalmente no funciona en adictos muy fuertes al alcohol, sino generalmente hay gente que tiene ansiedad y utiliza el alcohol como coping skills. Y a mi punto de vista, Acamprosate es muy útil. Y le mandé una receta a la farmacia al paciente de 333 miligramos 3 veces al día. La dosis recomendada es 2-3 veces al día. Pues el farmacéutico me llama para decirme que yo estaba equivocada y que no le iba a dar el medicamento al paciente. Entonces yo tuve que llamar al farmacéutico, de hacerme la cruz y hablar calmadamente y explicarle la razón por la cual yo prescribía solo 1-3 veces al día. Y de ese momento, si uno se enoja, se tortura a uno mismo, no tiene los resultados, y mi actitud es volverme como una niña curiosa y observar y aprender otras formas de hacer las cosas en vez de torturarnos. De ahí que elegí una niña mirando a un mundo que cambia. Y el objetivo de mi charla es principalmente desarrollar curiosidad. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho en inglés que se llama grounding.
Yo la uso mucho. Grounding significa centrado y presente. No quiere decir que vas a pasar toda tu vida centrado y presente, no. Que en el momento que notas que te descentras, remember to ground. ¿Y por qué me gusta grounding? Porque si es hacer tierra, y si pensamos en hacer tierra, vivimos en una tierra que está inclinada, rota en sí mismo, rota alrededor del sol, y el sistema solar en que estamos está rotando, pero estamos aquí presentes y no nos perdemos en todo lo otro alrededor. Uno de los problemas de que ha surgido ahora es la tecnología. Como ven, este profesional no parece centrado en grounding, porque está apurado por el tiempo, tiene las distintas tecnologías. Yo asistí a un curso de telepsiquiatría y me sonrió, me dio sonrisa, porque uno de los presentantes mostró como nenito chico todos los chiches que tenía, incluso uno que era bueno para poner el celular si no lo tenés que sostener en la mano. De ahí que el objetivo de la charla es curiosidad y grounding. No sé si les voy a enseñar algo nuevo, pero por lo menos desarrollar otra frame of mind, un marco mental diferente. Y para eso quiero quote a Carl Jung. Me encanta esta frase de Carl Jung, que es: pensar es difícil, por eso juzgamos. Y es true, es verdad, porque nuestra mente tiende a fijarse en patrones de respuestas y es más cómodo para la mente acceder a esos networks que ya están hechas que cambiar. Si ustedes se lavan los dientes todos los días con la mano no dominante, van a entender lo que yo digo. Y lo tienen que hacer por un mes para sentirse cómodos lavarse los dientes con la mano no dominante. Acceder a los pensadores anteriores nos ayuda en el presente. Charles Darwin: la sobrevivencia, cómo sobrevivir, no es la inteligencia, la fuerza, sino cómo nos adaptamos, la adaptabilidad, que a veces nos olvidamos. Y pienso yo que el collateral damage, el daño colateral de todo esto que apareció de golpe y rápido y que había que responder en forma reactiva, tuvo el daño colateral, la presencia. La presencia en psiquiatría es sumamente importante. ¿Y qué es la presencia? Tiene distintos aspectos, tiene un nivel físico, emocional, cognitivo, la conexión del sistema nervioso con el otro sistema nervioso, espiritual, el ambiente en el que el paciente viene, lo de familiar, es confortable, es seguro. Y puede haber otras cosas también. Y de ahí que el quote a William Osler, que fue el padre de la medicina moderna, que decía: hay que aprender a ver, a oír, sentir y oler. O sea que si tenemos un paciente que entra a la oficina con un olor a marihuana, sabemos que estaba fumando marihuana, menos que él diga que no importa, que diga que no. O un paciente que entra y le olemos que no se ha bañado. O sea, que esas pequeñas cosas de nuestra práctica clínica se pierden en cierta medida a través de la computadora. La presencia es sumamente importante y muchas veces la gente no quiere oír sobre eso, pero es parte de nuestra clínica psiquiátrica. ¿Y por qué es importante presencia? ¿Cómo se genera esa presencia? Este es un modelo, la reference, que está muy buena. Nosotros recibimos información como seres humanos del mundo exterior a través de los sentidos,
tenemos conciencia de nuestro cuerpo y del medio ambiente por los ojos, los oídos, el taste, el touch, etc. Pero también generamos unos mapas internos del mundo interior a través de la proposición, propioception, donde la posición en el espacio y que nos dice los tendones, los músculos. Y después la interocepción. La interocepción es fascinante. Es la información de cada uno de nuestros órganos que manda información y coordina lo que sucede en nuestro cuerpo y además integra. Y también a través del sistema vestibular, como ven estas bailarinos o bailarinas. El vestibular posiciona el espacio, si no nos caemos porque tenemos vértigo. Pero no solo son cada uno de estos del sistema exterior independientes, sino que hay una integración multisensorial. Y todo eso genera memorias. Y a su vez, a todo eso se agrega nuestra narrativa, las historias que nos decimos sobre nosotros mismos, la experiencia, etc. Pero toda esa experiencia, historia, va a depender de todo esto también. Es un tema muy interesante y creo que va a ser parte del futuro de la psiquiatría. En el Psychiatric News salió este artículo y la gente que trata Post-Traumatic Stress Disorder, estrés postraumático, está consciente de esto. Un artículo sobre los ciclos cardíacos vinculados a la percepción del dolor y del miedo. Por ejemplo, cuando está en sístole, el dolor es menor. Yo no sabía eso, pero hay más miedo. Y el estado fisiológico de nuestro cuerpo modela la intensidad de nuestra experiencia y cómo recordamos el mundo, el caso típico de la gente con Post-Traumatic Stress Disorder. Y está algo que se llama el Takotsubo cardiomyopathy, que el estado emocional también modela la respuesta al cuerpo. El Takotsubo cardiomyopatía, es sumamente interesante. Ustedes se preguntarán, ¿cómo diablos llegó a eso? Bueno, por 2 casos que tuve, que no sé si tienen, pero uno de los casos, una señora con depresión sumamente intensa por muchos años, con eventos muy difíciles, del lado más bien deprimente. Encantadora la señora, que leía mucho y su lugar de seguridad era su cama y sus libros. No tenía nada más que eso. Tenía apoyo de la familia inmediata, como de las hermanas, pero su historia a lo largo de la vida la habían dejado muchas veces. Y me llegó un día una noticia que había muerto, había fallecido. ¿Cómo la encontraron? La encontraron en su cama con sus libros, pero no había hecho una sobredosis. Y en el post-mortem no encontraron nada significativo. Y eso me tickled my mind. Y ¿cómo pasó eso? Y sucedió que vi una charla sobre Takotsubo cardiomyopathy, en el cual, no sé si ustedes recuerdan o saben, esta cardiomiopatía es enlargement del ventrículo izquierdo por depresión, por una emoción intensa. Y se llama Takotsubo cardiomyopathy porque los japoneses levantan los octopuses, los pulpos, los cazan en este tipo y el corazón es similar. Ahora, si la depresión se resuelve, es muy interesante. El Takotsubo cardiomyopathy
retorna a la normalidad, pero no en todos. ¿Okay? También tengo otro caso que me hizo pensar en esto, es otra paciente que no falleció, que se queja de dolor en el pecho y ha tenido que terminar es paciente compleja, o sea que hay otras cosas que también pueden contribuir, pero tuvo que terminar en la emergencia. Le hicieron todo el workup, eh, la cateterizaron, miraron todas las arterias, están todo bien, el corazón todo bien, pero ella siente dolor en el pecho y aparentemente le calma con celecoxib, nitroglicerina. Claro que eso podría ser un espasmo del esófago, pero ha habido una cantidad de cosas como tener que dejar el trabajo que ella adoraba con niñitos. Ella cuidaba a niñitos y ella nunca tuvo niños, pero tuvo que dejar el trabajo por otras condiciones. Y al investigar un poco más, los factores de riesgo de esta cardiomiopatía son sexo, por supuesto, mujeres, nosotros agarramos todo, edad, historia neurológica e historia psiquiátrica. Y si van a este reference de Mayo Clinic, ahí me llamó la atención que hasta duloxetine y venlafaxine podrían, no exactamente entiendo por qué, si por liberación de hormonas adrenérgicas o qué, producir como una tacosubocardiomyopathy. Es algo para pensar, por eso I foster curiosidad. Y la importancia del sistema interoceptivo. Esta es demasiado complicada, pero solo quiero hacer un punto acá. Esto fue un congreso de interocepción de 2016. Pero si ven los atendentes, estaba Charles Nemeroff, Oppenheimer y muchos otros conocidos que se reunieron para ver cómo evaluar interocepción. Porque parece un concepto tan etéreo, ¿no? Interocepción, ¿qué es interocepción? ¿Qué información que me manda el cuerpo? ¿Y cómo la interpreto? Probablemente haciendo meditación, yoga, ayuda. ¿Cómo evaluar? Se pusieron a pensar cómo evaluar y desarrollaron acá abajo la Multi-Dimensional Assessment of Interoceptive Awareness Version, Maya Duo 2, que la pueden bajar de la computadora, no la tienen que pagar. ¿Cómo? Porque no es solo la información que recibe el cuerpo, sino cómo se integra esa información. Trataron de asesorar cómo identificar integración y identificar psicopatología. Todos tenemos pacientes que me duele acá, me duele allá. Sí puede ser psicosomático, pero obviamente están sintiendo dolores que no le pueden poner el dedo, como quien dicen, y han tenido todo un workup ginecológico, endoscópico, upper, lower, y no se encuentra nada. Puede ser funcional, como la Mayo Clinic dice, functional disorder, pero capaz que hay algo más que no sabemos. Este artículo también lo pueden bajar de la computadora, es gratis. It's a roadmap. No se lo sé. Esto es una hipótesis que ellos hicieron de cómo tratar de medir la amplitud, la frecuencia y los dos, y si se producen cambios, cómo los ritmos en el pulmón están coordinados con los ritmos del corazón o del gut, del intestino, y cómo todo eso es integrado en el cerebro. Curiosidad de vuelta, es algo sumamente fascinante que nos mantiene en la práctica clínica. Si supiéramos todos, no nos necesitarían, digo yo. Y esto nos trae a las realidades. Y la razón por qué voy a hablar de realidades es por toda la nueva tecnología, que ahora no solo existe, bueno, existen varias realidades,
si ponemos realidad, definición de realidad en la computadora, hay distintas, realidad filosófica, social, política, etcétera, etcétera. Pero ahora hay otras realidades. Lo importante de la realidad es que existe la realidad. Esto es esta es mi mano, por ejemplo. Pero esta mano, ¿en qué contexto está? Esta mano está en el agua, está en una oficina, está cortada de mi brazo. O sea, el contexto modela también la realidad. Y encima de ese contexto está la percepción, la historia que nosotros nos contamos de nosotros mismos y de nuestras experiencias afectan tanto el contexto como la realidad. Y yo pienso que esto es importante saber, porque tenemos que se utiliza la realidad virtual, como yo nunca la he experimentado, probablemente me mareo si la uso, como simulación, como interacción, y como ven acá, se ha utilizado en adicciones, fobias, y yo pienso que mucho en PTSD, en los trastornos de traumáticos. En la psicosis, la verdad no sé cómo funcionaría, dependería del tipo de psicosis y como educación. Pero todo tiene efectos secundarios. Incluso las computadoras que usamos tienen efectos secundarios. Y los efectos secundarios, que yo no era consciente, epilepsia, obvio, eso sí, mareos, náusea, presencia disminuida, no sabía cómo traducir dissociation o detachment, no sé. Es como estar ahí, pero no estás. Respuestas inadecuadas a la realidad. Y le puse un artículo acá que puede ser de interés. Y me fui a buscar cómo definir realidad virtual. Y es una representación de la realidad perceptiva sin ningún soporte físico. Está todo en el ordenador. Pero como los seres humanos son muy creativos, crearon realidad aumentada, que combina la realidad con objetos virtuales, como ven acá, el celular, y se le agrega información. Combinación de objetos virtuales y reales. Definición también me fui a buscar porque no estoy acostumbrada a esto. Y es lo que acabo de decir, visualización parte del mundo real a través de un dispositivo técnico al cual se le agrega una gráfica. O sea que parte de la virtual aparece en la realidad. Y esta realidad me dio vuelta la cabeza. Probablemente es muy buena la realidad mixta para cirujanos. Yo le puse unas referencias que pueden ir a la internet y mirar. Pero esta realidad mixta es combinación de la realidad aumentada, medio virtual, y el virtual aumentado, la realidad mixta. O sea que es como un 3D, una imagen 3D. Como ven a este señor con el cerebro. Me da carne de gallina el ver eso, pero por otro lado, qué interesante. Y la definición es exactamente, es combinación de realidades virtuales y reales, las dos aumentadas, formando un modelo 3D de la realidad. Y por eso digo, para los cirujanos probablemente sea muy buena. Quizás para el futuro psiquiatra, no sé. Si van a este sitio en YouTube, la explican bastante bien. Es un comerciante, pero hay good explanation de esta redefinición de realidad mixta. Y todo lo que me llevó a eso de la realidad fue un congreso, el Psych Congress en 2019, que hablaron de la psiquiatría del futuro. A este señor lo pueden encontrar también en YouTube. Y la FDA ha aprobado al logaritmo para la inteligencia artificial.
a logaritmos para la inteligencia artificial. Y aquí estamos nosotros, psiquiatría. Cuando yo miro esto, tengo emociones ambivalentes. Por un lado digo, uy, shit, ¿no? Disculpe. Y por otro lado, capaz que es interesante. Disculpe, tengo que tomar agua. Cambia todos los paradigmas de mi punto de vista. Sí puede ayudar, pero por otro lado pienso, ¿y nos basamos todos en cajitas? No sé, es medio, podemos hablar después a ver qué ustedes opinan, pero lo pueden encontrar en YouTube. En resumen de esta parte, yo tengo un paciente que antes de 2019 me explica: soy como un libro en un estante que nadie ha leído. Y es un paciente que tiene percepciones de las cuales el medio ambiente lo threaten, lo amenaza, y por lo cual desarrolla pensamientos obsesivos compulsivos de rituales que tiene que hacer. Como por ejemplo, si va a una tienda, estas percepciones o la voz, la interpretación de que son voces, tiene que arrodillarse en el medio del shop. Y obviamente no puede hacer eso, entonces no va. Y él me decía después, hace tiempo que lo conozco, que él se sentía como un libro en un estante que nunca nadie había leído. Y eso muestra que hasta una persona que le ponemos el nombre de esquizofrenia puede tener insight, puede tener conciencia. Por eso yo considero eso lo que él me dijo como una perla. ¿Qué sucederá en 2021? ¿Qué? Ya no soy libro. ¿Qué soy? ¿Bytes? ¿Data en la nube? ¿Dónde existo? Realidad mixta. O sea que todo esto presenta un challenge, un reto a la psiquiatría y a la psicología y a la terapia. Porque cómo, no sé, cómo lo agarran, no sé, podemos discutir después, pero es algo que hay que pensar. Entonces, centrado y presente, 2021 a 2021, de 20 a 20 a 2021, yo lo llamo, estamos en una etapa de transición, no de caos, es una etapa de transición en la que tenemos que aprender juntos, con los pacientes, con los clientes, los colegas, y redefinir salud mental teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Aunque los chiches sean muy interesantes y lindos para jugar, tenemos que tener en cuenta todo lo demás. Entonces ahora, no sé cuánto tiempo tengo, pero ahora quisiera hablar un poquito de todas estas características. Telepsiquiatría, cuestionarios, estadísticas, las querés, pero no las querés. Inquietud, porque mucho no se habla de esto. Y algo raro, criptoamnesia, que a mí me interesa, y alguna otra cosita. Sorpresa. Esto me pasó a mí. Tengo una cita con mis pacientes por telepsiquiatría, prendo la conexión, está en mi waiting area, y la prendo y esto es lo que veo. Todo oscuro y un par de lentes oscuros. ¿Qué haces? Centrado y presente. Contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, conozco al paciente. Sería diferente si no lo conociera. La voz era la misma del paciente. Me enseñó mucho este paciente. ¿Y qué es esto? Después, y en Estados Unidos tenés que pensar todas las implicaciones legales. Oh, I cannot document this. Me estará tomando
haciendo un video, ¿viste? La mente es muy creativa, todos esos caballitos salen corriendo. Hay que traerlos y enfocar al presente y lo que está sucediendo en el momento actual. O puedes pensar, tiene fobia social. No, pero él está acostumbrado a la computadora. Y yo me senté un poco hacia atrás, lo escuché y pensé, este paciente antes venía a mi oficina, mi medio ambiente. Ahora me está invitando a su casa a través de este sistema llamado computadora. O sea, pensar un minuto eso, porque no pensamos esa cosa. El paciente nos invita a la casa y capaz que no está listo a hacer una invitación total, capaz que solo quiere probar. Entonces yo me acomodé y probamos. Y resultó bastante buena la conversación. ¿Qué pasaba? Le pregunté, bueno, no te veo, ¿qué pasa? Yo tengo las cortinas corridas porque ayer me vino una infección en los ojos y cada vez que tengo infección en los ojos me disparan rayos. Soy muy sensible a la luz y por eso tengo todo oscuro. Si quiere me acerco un poco a la cortina, la muevo y me ve quién soy. Y es lo que hizo. Y no analicé nada, solo fluí con lo que estaba ahí. Y la conversación resultó muy buena. Ahora, si hubiera sido alguien que yo no conozco, creo que el contexto cambia un poco la situación. Habría que desarrollar un sistema en pro y contra. Yo no sé cómo, tendría que pensarlo en el momento, depende del paciente, depende de la referencia, porque yo tendría referencia de por qué el paciente me tiene que ver, y ahí trabajando eso podría llegar a una solución. Antes de hacer la internet, nosotros siempre explicamos que es una comunicación de internet que es diferente a una presencial y que pueden haber problemas técnicos y si hay problemas técnicos, ¿cómo los solucionamos? Llamamos por teléfono, etcétera, etcétera. Y que en el caso mío, el tipo de transferencia que yo uso tiene un business agreement, que quiere decir que el sistema que yo uso no transfiere información a otros lados, es solo entre el paciente y yo. Eso se requiere en Estados Unidos, no sé acá en Uruguay. ¿Okay? Y cambiando de tema, está con la computación, y esto ya venía hace mucho tiempo, y los algoritmos. Está este artículo de cuidado basado en la medición. Yo pienso que la medición es good, es buena, pero ¿cómo puedo explicar? Como todo esto ha sido acelerado y rápido, a veces el ser humano tiene inclinación a los patrones. Ya está hecho, no me tengo que preocupar. Se inclina mucho hacia las cajitas. Por ejemplo, acá cuando basado en la medición para evaluar, todo suena muy lindo, evaluación, tratamiento, resultado clínico, eficacia, seguridad, tolerabilidad, función y calidad de vida. Pero yo sé como clínico, cuando hago los charts, cuando hago un formulario, una evaluación, el paciente está atado como 5 minutos. En las últimas 2 semanas ha tenido síntomas de depresión. Está como 2 minutos pensando. Bueno, cuando me levanto de mañana, estoy un poco deprimido. Pero no sé, bueno, casi siempre. Pero eso no quiere decir que tenga depresión. O sea que las medidas, pienso como base, son buenas, pero no acomodarnos solo en cajitas. Y acá pongo un pequeño caso.
cuestionarios, listas de verificación. Muy interesante este caso, lo pongo porque mucha gente no es consciente que pacientes de 70, 80 años pueden tener sofocos de calores. Yo los tengo y vivo con ellos todos los días y no tomo nada. Pero María, que tenía 75 años, una señora encantadora, me llama un día, bueno, va a visitar, vamos a empezar al principio. Tiene ansiedad la señora, visita a su nuevo médico de cabecera y ella ha tenido hormonas de reemplazo, estrógeno, patches y progesterona en la noche, por más de 10 años, por más de 10 años. O sea que ni se acordaba que eran los sofocos. La doctora le dijo, nunca he visto que una señora de 75 años tome hormona de reemplazo. Inmediatamente le dije, tiene peligro de cáncer y tiene que parar la hormona de reemplazo. Por favor, nunca paren nada que un paciente ha tomado por 10 años de golpe. No buena idea, no nada bueno, porque el cuerpo se adapta y si no tenemos problemas. A consecuencia de eso, el fin de semana me llama el esposo en pánico total, que la señora estaba horrible, estaba tirada en el piso, lloraba, gritaba, no sabía qué hacer, no podía respirar, no podía ni hablar conmigo porque estaba tan inquieta, se movía para todos lados. Entonces, ¿qué hice yo? Calmé al esposo, le expliqué, baje la temperatura del cuarto porque ya era invierno, capaz que tiene calores, dele un alprazolam, por suerte tenía alprazolam 1 miligramo, y la voy a ver. A mí es complejo. No me dejan ver pacientes por el COVID, pero tanto embromé que hay una oficina extra en la cual yo puedo ver el paciente y tengo mi protocolo. Y la hice a los 2 días, la vi en esa oficina. Ella entró sola primero, el esposo esperó afuera en el auto. Y, porque esta paciente no la podía derivar al hospital. ¿Para qué? No iba a solucionar nada, iba a poner las cosas peor. Le tenía confianza. Entonces nos sentamos, me explicó todo lo que había pasado. Y me dice, tengo picor acá, tengo picor allá, y bla, 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 bla. Y yo, bueno, a ver, muéstrame qué picor tiene. Se levanta la camisa, y yo que hacía años que no había visto petequia, típicas petequias, todo en la barriga, tenía todo petequia, fragilidad vascular. Sí, uno tiene que ver. Probablemente el ataque de pánico con los sofocos había sido tan terrible que desarrolló fragilidad vascular, pero igual la mandé al médico de medicina general. Y lo único que hice fue explicarle qué eran los ataques de calor y que si tenía una bolsita de papel, porque no podía ni respirar y no quería ir al hospital, respirar en la bolsita de papel, bajar a la temperatura y se pusiera hielo alrededor del cuello con una toallita. Hice toda una explicación, después pedí que entrara el esposo, o toda otra explicación porque estaban en llorar. También todo esto desencadenado porque estaban los dos juntos sin salir por el COVID. Por lo tanto, cuestionarios son buenos, las listas de verificación ayudan, pero esa no es toda la historia. Tenemos que tener en cuenta a quién tratamos, al sistema, porque realmente no todo el mundo que toma hormonas desarrolló cáncer. Y número 2, María no tenía ninguna historia familiar de cáncer. Hay que poner las cosas en su contexto. Y el paciente y el cliente es un ser humano. Otro caso de estadísticas, números y percepciones, manchas en la cara. José, de 60 años, tenía rosácea, es muy raro en los hombres rosácea. Y cuando aumenta el número de los casos
de COVID, esto era el principio, después, ahora teníamos como 5.000, antes de irnos como 5.000 casos, esto no es nada, ahora bajó de vuelta. Pero cada vez que había un pico, José veía como puntitos, le aparecían puntos en la cara, rojos. Y yo le pregunté, ¿por qué le pasa eso, señor? Y por el COVID. Y Pepe, pero usted está en su casa y dice, no, yo voy a comprar comida y cada vez que salgo a comprar comida y está el COVID, los niveles de COVID altos, me salen estas manchas. Entonces fue al dermatólogo que le dio un antibiótico. Y uno se pregunta, ¿yo qué tengo que pensar como psiquiatra? Bueno, está aislado en la casa, se está volviendo psicótico o delusional, ¿sí? Pero no pensé que era delusional, no tenía historia, solo sí, no tenía mucha conexión, alguna conexión por teléfono con las familiares. Yo pienso que lo que pasó acá es una meme. Una meme es una idea, comportamiento, estilo que se convierte en una moda pasajera y se propaga por medio de la imitación de persona a persona dentro de una cultura. Y a menudo tiene un significado simbólico que representa un fenómeno o tema en particular. El Señor sabe que tiene ansiedad, que podía ser, pero no. Para Él tenía que ver todo con estos picos y bajones. Cuando bajaba, se le iban las manchas. Cuando subía, había picos. Es algo para pensar. Entonces es importante hacer conciencia de que las probabilidades y las predicciones son buenas, el aspecto bueno que podemos utilizar. También saber lo malo y lo feo, que no todo inclinarse hacia las probabilidades y predicciones, que hay un error, que hay un error, ¿cómo se dice? Estándar, más o menos, y usar eso como herramienta, pero no como algo seguro. Y puse el rover Perseverance de NASA, cuando NASA fue a Marte. Y el nombre que le pusieron al rover es Perseverance, perseverancia. Eso tiene un aspecto humano, no mecánico. Es importante recordar que somos humanos. Y pongo, si a alguien le interesa este libro, yo soy adicta a Oliver Sacks, un neurólogo humanista que falleció hace unos años, un antropólogo en Marte. Muy buen libro. Está muy bueno porque habla de casos, distintos casos, en el cual habla de un caso de un hombre con Tourette's que era cirujano y volaba un avión y no tenía tratamiento. Pero cuando era cirujano y volaba el avión, no tenía Tourette's. Tengo que tomar agua, permiso. Pregunta al médico, esto me pasó. Yo le pregunto a mi paciente, ¿cuál ha sido su experiencia de la vida, de la videoconferencia, por ejemplo? Yo hace años hacía videoconferencia, pero con una diferencia. El paciente iba a mi oficina, o sea que era un medio ambiente controlado, iba a mi oficina y mi secretaria lo set up. Ahora es diferente, eso no pasa. No tenemos control del setup. En este caso sí, pero igual le pregunté al paciente, porque hay que preguntarle cuál es su experiencia. Y el paciente me contesta, muy bien, pero usted no me ve mover las piernas. Ah, darn it. Entonces, hay muchas cosas que no vemos cuando estamos presentes. Y este es un tema que quería tocar. Sí, tengo tiempo, no sé. A ver, me cortan si no tengo tiempo. I hope. Apaticia. Siempre cuando voy a conferencias, esto lo he sacado del
de Stahl site niglobal.com, en una conferencia dada por Andrew Cutler sobre mi medicamento, me lo hizo hacer, efectos secundarios a los antipsicóticos. Siempre que voy a una conferencia se habla de disquinesia tardía, Parkinson, raramente de distonia y muy poquito de acaticia. Y yo me parece que acaticia es algo sumamente importante. Stahl dijo que acaticia es el huérfano de psiquiatría. Escribió un artículo, lo tengo si lo quieren, se lo puedo pasar, la hipótesis del mecanismo de acaticia y en el rol del núcleo accumbens, en cual describe la shell, cáscara, y el núcleo del núcleo accumbens. Creo que el núcleo es la parte motora y el shell es la parte rewarding, de behaviors, de conductas de recompensa. Y está muy bien hecho acá los tipos de diferentes tipos de sistema extrapiramidal, por eso lo quise, se lo copié, no le pedí permiso, pero como es para educación creo que está ok. Y muestran la acaticia a nivel de las piernas, pero no es solo, porque acá se confundiría con restless leg syndrome, con el síndrome de las piernas inquietas. También la acaticia ocurre en otras partes del cuerpo. Este es el artículo los mecanismos de la inducción de acaticia, y él postula que hay un desbalance entre la dopamina que disminuye y el aumento de la actividad del locus coeruleus con el sistema de las proyecciones adrenérgicas. Y al haber un balance entre el centro de la accumbens y la cáscara de la accumbens, se desarrolla un urge, una urgencia sin sentido, curiosa, defensiva, de decompensación. Si quieren se los puedo pasar. Es corto, no es muy largo. Aunque hay otros que dicen que también el sistema de serotonina también, pero sabemos que la serotonina puede disminuir los niveles de dopamina también. Entonces, quizás ustedes puedan planear para el otro año una discusión de lo que es inquietud. ¿Cómo definimos inquietud? El no quedarse quieta, porque tiene muchos componentes. Si ustedes ponen acaticia en la Google, todo les sale secundario a neurolépticos. Pero no es verdad. Ahora vamos a ver. Hay distintos, acá los secundarios, los neurolépticos, Perminder, excelente libro, es el único libro que encontré en acaticia. Perminder, SACDEF, no sé si lo pronuncio bien, de 1995, divide la acaticia inducida por medicamentos en aguda, la que aparece, por ejemplo, dentro de las 6 semanas que empezás o aumentás un antipsicótico. La crónica, que aparece a los 3 meses. La tardía, yo nunca vi disquinesia, acaticia tardía, he visto distonia tardía y tardive dyskinesia en un paciente. Y interesante que la distonia tardía de este paciente se mejoró con artes marciales, hace artes marciales y se la mejoró. Interesante. Oh, perdón, go back. The withdrawal, for sure. Withdrawal, descontinuación del medicamento. Un colega me consulta el año pasado que tuvo un paciente que estaba tomando aripiprazole por muchos años, que lo paró y estaba con una bruta acaticia. Yo dije, bueno, ¿cuántos años has tomado la aripiprazole? Y más de 5 años. Cuando uno tiene a alguien que ha tomado antipsicóticos, yo diría más de un año, incluso un año, pero 5, 6, 7, 8 años, nunca bajan el antipsicótico de rápido. Se llevan como un año en bajarlo, despacito. Entonces mi colega tuvo que volver a la dosis inicial y cada mes
bajar un poquito para controlar la caticia de descontinuación del antipsicótico. Lo he visto con el aripiprazol. Según la caticia, la forma que la describe es aquella caticia que no tiene el componente subjetivo. Todos sabemos que la caticia se define por un componente subjetivo y objetivo. Pero esta discusión, el libro, si lo pueden conseguir, es muy bueno, da los pros y cons distintos. Es horrible, tener la caticia es espantoso. Y tienen, puse este blip de la historia. La caticia ya fue descrita en 1685. En la primera descripción, y tenía distintos tipos de descripción. Y el término fue introducido en 1902, mucho antes de los antipsicóticos. Y recién la Barnes Caticia Rating Scale se descubrió en 1989. Y las descripciones son muy interesantes. Miedo, terror, irritabilidad. Y esto me trae el día de hoy, pues tengo una paciente compleja que ha tenido varios strokes, que está wheelchair bound, porque no se puede, y que las manos las tiene como si tuviera artritis, y todavía la tengo que hablar por el teléfono porque no tiene computadora, y gracias a Dios tiene un enfermero que va todas las semanas, muy buen enfermero, que lamentablemente estaba estable en loxapina, no sé si acá todavía la usan la loxapina, que tiene también como un antidepresivo dentro del antipsicótico, por muchos años, y de repente dejaron de producirla, no hubiera más. Y está constantemente irritable. Yo pienso capaz que tiene una acaticia de withdrawal, pero ella, como no se puede mover, insulta, agrede. Me ha dejado montones de mensajes, me ha echado como 20 veces, al enfermero también, a la que la cuida, que va también, pero después se disculpa. Sí, ahora terminó, allá me llamaron, no podía respirar y la mandaron al hospital, así que esperemos que todo salga ok. O sea que hay distintas, porque a veces no pensamos en esto, lo menciono porque no pensamos que el paciente está estresado, pensamos en lo más fácil, ¿vieron? Donde va el cerebro, donde es más cómodo, no pensamos en lo que, claro que pensar en lo más complejo a veces nos da problemas también, pero es un balance. Entonces, ¿qué es inquietud? Investigar inquietud de todo, agitación, viste, en Alzheimer tenés agitación, pero esa agitación a veces porque tiene una infección urinaria, o porque tiene una infección respiratoria, o porque tiene dolor. Inquietud, hiperactividad, podría estar relacionado con caticia, no sé, nerviosismo, desasosiego interno, en busca de algo, aburrimiento. Y acá me detengo un poquito. Yo tengo pacientes que tienen ansiedad generalizada y al mismo tiempo tienen restlessness, inquietudes, no se pueden quedar quietos. Y sí, podemos decir, bueno, tiene ADHD, pero yo creo que va más allá de ADHD. He empezado a usar mucho los beta bloqueantes. Tengo pacientes que doy, por ejemplo, depende de cuando tengo que hacer diagnóstico diferencial, obvio, de Restless Leg Syndrome and so forth. Muchas veces algunos de ellos tienen tienen como una pequeña arritmia o de skip a beat. Y en esta paciente que estoy pensando en este momento, nunca se puede quedar quieta, siempre fue así toda su vida, ansiedad. Y la puse un propanolol, empecé despacio, la hice consultar con el cardiólogo, y el cardiólogo dijo, ok, y monitorear la presión, propanolol 10 miligramos 2 veces al día.
puede estar, todavía está inquieta, pero puede estar más tranquila. No sé si tiene acaticia, no tengo la menor idea, pero tiene como unos síntomas similares que han respuesto a el propanolol. A veces el pindolol, nadolol, me han dado en todos los lados. Beta blockers, un poquito diferente. También existe causas normales, por ejemplo, cuando tenemos dolor, no encontramos la posición, eso no es acaticia, pero podría tener alguna raíz, no sé, frustración, etcétera, etcétera. No me voy a detener más en esto. Entonces, la definición, este también es muy buen libro. Este es el libro de Perminder, Acaticia and Restless Legs, y este es el libro de Cunningham Owens, una guía para los síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos. Y es un poquito más moderno. Pero las definiciones son lo mismo, lo único que uno empieza con actividad motriz y el otro estado afectivo, indicando la importancia de los dos componentes. En la motriz, como ven, no es organizada y representa un estado físico y mental. Físico y mental. De un desasosiego que uno, como ella dice, you cannot pinpoint. Uno no puede decir, es esto. Es difícil de describir. Un estado afectivo, mórbido, desagradable, que se acompaña de movimientos motores complejos. O sea que hay un fenómeno sensorial y un fenómeno motor y subjetivo. Características de la acaticia, esto ya lo saben, la pueden conseguir acá en simpleandpractical.com. Acaticia Rating Scale Bars, PDF, es gratis. La experiencia subjetiva, que es una tensión interna de mover, que uno no puede estar quieto y que no puede mantener una postura, se tiene que mover. Generalmente en las formas mild to moderate, incluso severe, son conscientes, pero hay alguna gente que no es consciente de que tiene tensión interna. Y acá lo que recomiendan observar en todas las posiciones, sentado, parado, acostado. Pero una vez que uno ve una acaticia no se olvida nunca más. Tengo un caso de una paciente hispana, esto pasó hace muchos años, que estaba tratada con quetiapina, creo que 300 miligramos en la noche, pero no estaba funcionando bien, tenía problemas. Y yo decidí, porque tenía un poco de obsesión, ponerla en aripiprazol. Y yo empecé a hacer la transferencia en crossover. Empezar a aripiprazol y bajar despacito la quetiapina. Y llegamos a 10 miligramos de aripiprazol y la señora paró la quetiapina y comparó 300 miligramos, 10 miligramos. Estos 10 miligramos no me hacen nada. ¿Qué hizo? Tomó el triple y me vino a ver. Se parecía tener manic depressive disorder, un estado maníaco. No se podía quedar quieta, abrió la puerta, iba, caminaba, subía, venía, no se podía sentar. Hasta a mí me puso nerviosa. O sea que acaticia es horrible. No sé cómo llegó manejando. No sé. Eso es un caso extremo de acaticia. Y esa señora la traigo a recordar porque ahora, como unos 10 años más tarde, desarrolló tardive dyskinesia, perioral tardive dyskinesia. So, una de las cosas que dicen, si empezás un antipsicótico y tenés algún síntoma parkinsoniano o algo, o acaticia, o algo de dystonia, watch out, cuidado que puede desarrollar disquinesia tardía en el futuro, porque es como un indicador que neurological, there might be something. Okay. Y acá en lo acostado, que esto nunca lo había visto, lo marqué, temblor fino de las piernas y myoclonic jerks.
que hay que distinguirlo de las piernas no inquietas, sino de periodic like movement, de los movimientos periódicos de las piernas, como myoclonic jerks. Causas. Yo personalmente, después de la pequeña experiencia que tengo, pienso que existe por sí misma la acaticia y que no sabemos identificarla. Y que sería bueno tener en consideración si algunos de nuestros pacientes tienen, a pesar de no tener exposure to medicamentos. Pero si tiene exposure a medicamentos, miren todos los medicamentos que pueden producir acaticia, ¿sí? Hoy en día los pacientes viven más y tienen más medicamentos. Puede tener un paciente con un inhibidor de serotonina como la sertralina, con un antagonista de calcio como el DIASM. Pero lo importante es hacer una historia clínica de los eventos, de cuándo se introdujo qué medicamento a qué momento, porque todo esto se suma. O tener sertralina con un poquito de imipramina en la noche y después tener un Tegretol, un carbamazepina ahí, litio. Yo no sabía que litio podía dar acaticia, sabía que podía dar tremors, temblores, pero no acaticia. Y otros diagnósticos a considerar sería la normal agitación psicomotora que vemos en los pacientes psiquiátricos, neurológico, Parkinson, TBI, claro, TBI, traumático cerebral, porque puede haber una lesión. Y me llamó esto lesiones subtalámicas, abscesos subtalámicos pueden producir acaticia. Y insisto con la acaticia, porque la acaticia induce no solo suicidios, sino también homicidios. No hay que olvidarse de eso. Estados también, igual que las piernas inquietas, recomiendan también chequear el hierro y el ácido fólico. Obviamente, hipertiroidismo. Yo tengo una paciente que toma hormona tiroidea, pero cuando se siente más gordita toma más hormona tiroidea sin autorización del médico, que está en aripiprazol 5 miligramos, pero también está tomando Vyvanse, que es una Adderall de long acting por la obesidad, y tiene tremors. Eso está bravo. Y además tiene Wellbutrin. O sea, convencer al paciente de bajar algunos de sus medicamentos y cambiarlos no es muy fácil, pero hay que monitorear. Desórdenes metabólicos, todos sabemos, hipoglicemia, eso ya sabemos, otras enfermedades vasculares. Yo me pregunto, no sé, yo qué sé, me pregunto si existirá un espectro de acaticia que nunca nadie nos enseñó, ya que hay espectro de enfermedades psiquiátricas y de otras cosas, todo no es en cajitas. O predisposición a la acaticia, ya sea neurológica o interoceptiva. Este diagrama me gustó y este diagrama es en relación a inducción de acaticia por neuroléptico. Está muy lindo y es del libro de Perlmutter. Yo lo decoré un poquito nomás. Introducción de un neuroléptico y el desarrollo de acaticia y la importancia de hacer una historia clínica, duración de enfermedad, tipo de medicamento, la edad, obvio, medicamentos anteriores. Ahora sabemos que no solo los neurolépticos, sino otros medicamentos pueden ser aumento de dosis, niveles de hierro, la dosis actual la tenemos que bajar un poquito. Si existen previos síntomas extrapiramidales, vulnerabilidad individual. Ustedes saben que en las piernas inquietas es genético. Es genético, hay que preguntar si en la familia ha habido historia de piernas inquietas, y pienso que acá habría que preguntar también, ¿no? Y este viejo tratamiento es el mismo libro de Perlmutter, siempre me confundo.
diferenciar piernas inquietas y acaticia, claro, porque son similares las piernas, pero acaticia puede ocurrir, siempre la pregunta es preguntar dónde, en qué parte y cuándo, dónde, en qué parte del cuerpo y a qué horas del día. Piernas inquietas son nocturnas generalmente, pero yo he visto durante el día y a veces se pueden dar las dos juntas. Tengo un caso complejo que ha tenido 2 cirugías del cuello y a raíz de eso tiene problemas sensoriales y on and off, y además está en un aripiprazol y desvenlafaxina y opioides en la combinación. Le tuve que agregar ropinerol. Ropinerol es dopamina agonista para las piernas inquietas, pero no sé si tiene piernas inquietas. Yo asumo que tiene los dos, porque tiene episodios que no puede parar. Se pasa de arriba para abajo de la habitación, ya sea que puede ser por el dolor, los medicamentos o algo más. El hierro está bien, pero toma 1 miligramo de ropinerol 3 veces al día. Realmente toma 1 en la noche, pero cuando le pasa eso lo toma 3 veces al día y se calma. O sea, hay reglas, pero no todas las reglas sirven para el mismo paciente. Y acá es una pequeña diferencia de sleep, neurological examination, ustedes pueden mirar. Habla de las acetilcolinas, pero generalmente hoy en día no hay mucha proof para anticolinérgicos. Y acá les puse, también saqué la slide de esta charla que dio Andrew Cutler, muy buena charla. Habla, perdón, ahí va. La benzodiazepina, yo voy por el beta blocker. Prefieren propanolol porque no es selectivo, ni beta 1 ni beta 2, de los dos. Metoprolol no sirve, dicen. Lo único que sirve metoprolol a dosis muy elevadas y el paciente no funciona a dosis muy elevadas. Está desparramado en el piso. Tiene que ser no selectivo que atraviese las barreras hematoencefálicas. No necesariamente tiene que atravesar fácilmente. Hay algunos que atraviesan menos fácilmente y también sirve. Menciona la mantidina también, por eso capaz que el ropinerol funciona para mi paciente. La gabapentina. La gabapentina sí, se puede dar a dosis altas si el paciente la tolera. Tengo pacientes que toman 400 miligramos 800 miligramos 3 veces al día. Y lo interesante es la trazadona. ¿Saben? La puse por no la trazadona, la mirtazapina. Hay artículos que hablan de que aún 7.5 de mirtazapina puede ayudar. Yo no sé, no la he usado, pero es algo a tener en cuenta, de 7.5 a 15 miligramos. Y los anticolinérgicos aparentemente no les gustan mucho. Yo iría por el propanolol, porque hoy en día se trata de que la gente no use tantas benzodiazepinas en Estados Unidos. Entonces trata de no usarlas como first line. En suma, acaticia es compleja, pero existe. Ser más consciente cuando uno ve el paciente, historia del paciente y la familia. Una cosa que aprendí en una conferencia, porque yo ya me había olvidado, es que siempre que vemos el paciente una vez al año, hacer la historia de la familia, porque la familia puede desarrollar problemas que pueden estar relacionados con el futuro del paciente también. Tipo de medicamento, estado nutricional, exposición a tóxicos. Y usar la timeline del Instituto de Functional Medicine, que simplemente hacer una gráfica con una timeline, that's fine. Y si todavía tengo tiempo, tengo algunas cositas chiquitas acá que me han llamado la atención. Espero que estoy ok, no tengo ninguna señal. Ok, muy bien.
soy adicta a Oliver Sacks. Este fue el último libro que escribió Oliver Sacks, The River of Consciousness, el río de la conciencia, en uno de los cuales habla de la falabilidad de la memoria, la criptomemoria. Yo ni sabía que existía. Y da ejemplos. La memoria codifica, almacena y recupera. Pero no voy a leer esto, ustedes lo tienen. Le voy a dar el ejemplo que él dio en el libro que me fascinó. Él habla de una niña que a la edad de 11 años, esta niña era ciega y sorda y tenía una tutora. Le gustaba escribir prolífera y como grande es defensora de la gente con discapacidad. Y se llama Ellen Keller. Escribió un libro a la edad de 11 años que se llama The Frost King y fue acusada de plegarizario, que no lo había hecho ella, que lo había copiado. Y ella dijo que no, lo inventó la historia. Y muchos escritores la apoyaban, decían que no la podía, pues la demandaron, ni de 11 años. Y lo interesante y lo fascinante es que la tutora le había contado a través de los dedos la historia, porque no oye y no ve, ¿ok? La historia se la había contado en la mano. O sea que la chica hizo memoria de la sensibilidad en la mano, de la historia, la almacenó en la memoria, supongo, sensorio-motriz, pero después reconoció que ya sabía la historia. Eso es criptomnesia. Que recordás algo y te parece que es como lo tuyo, que te lo creaste, y tenés emociones y todo, no es plagiarismo, pero no sabes dónde vino. Y da el ejemplo también de Reagan, que era uno de los presidentes de Estados Unidos, que contó una historia de que había estado en un avión en la guerra y que el piloto patatín patatán, y se emocionó todo contando la historia. Era antes de que eso desarrollara demencia. Y también él no reconocía que los periodistas lo descubrieron, que no era verdad. ¿Y por qué la menciono también? Porque obviamente tengo pacientes, estos pacientes son con problemas neurológicos que me dicen, no me acuerdo lo que pasó, y una de mis pacientes lleva todo anotado, pero me llama y me dice, hoy me hospitalizaron, me cambiaron el medicamento, tenía neumonía, tenía COVID positivo y me dieron un antibiótico. Todo clarito. Pero yo la llamo y le hablo, no me acuerdo lo que pasó. Me tengo que fijar en el libro. Entonces yo digo, ¿qué pasa con tu mente? Porque uno puede pensar inmediatamente, la mente va, ¿viste? Ese cajoncito que sabemos, esta paciente tiene enfermedad borderline, me está inventando todo. Pero no es que ella no es consciente que sabe la información. ¿Y por qué pienso eso? Porque cuando me dice, no sé la información, yo le doy cues, cues, ¿cómo se dice cues? Le menciono algo similar y sale parte de la memoria. Eso me ha pasado también con otra paciente que tiene Huntington's. El problema de ella es más cognitivo. Y también no me acuerdo, pero me está diciendo lo que está pasando. No tiene conciencia de que lo sabe. O sea que sería al revés de esto. Por eso lo menciono. Y acá hay un artículo, si les interesa, Misattribution, False Recognition, The Sins of Memory, que puede ser interesante. Y este libro, solo lo menciono, yo le traigo curiosidades, buscando respuestas a la medicina moderna, cambio de paradigma.
The Secret Language of Cells es más bien documentario, no es como narrativo. Documenta cómo las distintas células se comunican y cómo viajan las células por tu cuerpo. Y cómo es todo ese sistema que podría modificar cómo se hace medicina. La comunicación entre células y la comunicación intracelular determina la actividad biológica y la esencia de la vida. Esta es la nueva visión de la salud, evolución y conciencia. No lo voy a molestar más con eso. Y esto es un artículo, que es un libro que se lo voy a donar a la Sociedad de Psiquiatría, Neurobiology of Mixed States, que points que señalaría lo que acabo de decir de la nueva medicina, que la mixed mania y mixed depression están caracterizadas por alteraciones involucradas en múltiples sistemas biológicos, incluyendo monoaminas, el sistema hipotalámico, pituitario y adrenal, inflamación y ritmos circadianos. Fascinante, interesantísimo. Pero ese libro lo tengo para ustedes. Y quiero hacer otros quotes de una mujer, porque están todos los hombres, de Elizabeth Blackburn, que era Nobel Prize of Physiology de Medicina 2009, que dice: no quería saber solo los nombres de cosas. Yo recuerdo lo que realmente quería era saber cómo todo funciona. Gracias. No nos olvidemos que nuestra humildad mueve montañas, hay que cultivarlas. Y los dejo con curiosidades y sitios de interés. Transport Inside the Brain es fascinante, no sé si lo han visto en YouTube, cómo las moléculas caminan por los filamentos. Es espectacular. Esto suena raro, slime mole, pero es fascinante. No tiene sistema nervioso, pero mírenlo porque vale la pena. National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine, sumamente, you can go to YouTube, NICAM, están los mejores psicólogos, mucho de PTSD, muy bueno, yo he tomado cursos de ellos, muy bueno. How do you feel? Bud Craig Lecture, está muy buena, un poco en lo neurobioquímico, pero buena. Este sitio yo me suscribo, simpleandpractical.com, creo que sale como $100 al año, más o menos. Pero todos los días tenéis re interesantes cosas sobre psicofarmacología, como en este caso, la cannabis que está de moda. ¿Okay? Este también hay que pagar, pero es muy bueno. Telehealth Appropriate. Se cuestiona, ¿es apropiado la tele para quién? Y este libro sobre MEMS, virus de la mente. Y gracias. Finished. Bueno, Marjorie, saludarte. Marcos. Ahora, muy interesante todo, ya nos diste para pensar un rato. Quiero que piensen mucho. No sé si hay alguna pregunta, algún problema que tengan con la internet, no sé. Ahora sí se me escucha. Okay. Antes que nada, Marjorie, quería agradecerte por una muy linda presentación, excelente, como siempre, y que ha tenido 2 o 3 características que me encantaron. Una, que es actualizada, ¿no? Siempre nos traes cosas nuevas, pero más que nada, que es motivadora. ¿Es motivadora para qué? Para pensar, para charlar con los colegas, discutir, hay mucha cosa interesante. Lo segundo que quería decir, porque no quiero tomar mucho tiempo, es que es lo que yo resaltaría, es la valoración de la clínica, ¿no? En todos estos ejemplos que tú diste aparecía el ojo clínico, ¿no? Que es una cosa que
hay que repensar y hay que revalorizar en el momento actual, porque con estos de los Zoom y todo esto, como lo dijiste al principio, la cosa no viene muy bien, ¿no? La nueva normalidad, que me parece que es un término horrible, espantoso, porque de normalidad no tiene nada. O sea que la nueva anormalidad sería en todo caso. Esta nueva normalidad, bueno, complica mucho la clínica, ¿no? Entonces, me parece, eso también da para pensar. Y bueno, por último, valorar tu generosidad con los conocimientos, tu presencia, todo eso que tú ya sabes, que te apreciamos mucho. Así que bueno, quería decir eso y bueno, abrir, como decíamos, si alguien tiene preguntas, comentarios, reflexiones, adelante. Hola. Callados. Ok, Álvaro. Marjorie, soy Álvaro Tone. Hola, Álvaro. Saludarte y felicitarte como siempre. Quería tu opinión sobre, a través de la comunicación con el paciente mediatizada por la pantalla. Un segundito, por favor. Te voy a pedir que saques el volumen. Yo siento que a través de la comunicación con los pacientes por esta vía hay algunos cambios. Tú ponías un ejemplo de esa persona que te dijo, bueno, pero usted no me está viendo las piernas, y tenía un problema que si hubiera sido una consulta presencial lo hubieras percibido enseguida. Ahora, en otro aspecto, siento que ¿cómo diré? El entorno emocional de la consulta por telemedicina tiene un cambio que es la respectiva focalización en los rostros de uno y otro. ¿Qué quiero decir? Cuando estás con un paciente en el consultorio, estás a 1 metro, a 2 metros, a 2 metros y medio, según cómo dispongas el asiento de uno y el asiento del otro. Y uno, claro, la percepción es selectiva y cuando uno está atendiendo al paciente puede estar realmente su percepción visual focalizada en el rostro, puede estar uno haciendo una visión a territorio completo, a cuerpo completo, pero la distancia está. En las pantallas, una sensación que yo al menos tengo, y te pido tu opinión, es que por un lado hay como un aumento de la distancia, porque bueno, ahora es una distancia kilométrica, uno sabe que el otro no está ahí, lo sabe el paciente y lo sabe el médico. También creo que hay como una aproximación porque están los rostros más presentes, hay una focalización en los respectivos rostros más intensa, que la siento que en algunas ocasiones es favorable, es positiva digamos, al entorno emocional en el cual se desarrolla la consulta. Bueno, tal vez sea solo una percepción mía, pero quería preguntarte tu opinión al respecto. No, correcto. Sí, eso puede pasar. También depende del contexto, en qué lugar se encuentre el paciente, porque hay que hacer unas reglas antes de la videoconferencia. Número 1, hay alguien caminando alrededor. Por ejemplo, yo estaba haciendo una videoconferencia con una paciente. Yo le recomiendo que no... Ahora se me introdujo una idea, otro pensamiento, pero uno de los problemas con muchos pacientes que, viste que hoy en día hay más de una screen, entonces uno le tiene que pedir al paciente que bloquee las otras screens, porque si no el paciente está jumping around con las otras screens que le aparecen en el momento. El contexto. Yo tenía una paciente, siento un ruido, yo pregunto todo.
una cosa así, soy yo en la oficina, porque le muestro toda mi oficina que la puerta está cerrada, todo privado, etcétera. ¿Qué es ese ruido? No, es mi perro que está roncando al lado mío. So, ve más la expresión. A veces ves también, estoy de acuerdo, que no, porque se sienten vergüenza, no hacen eye contact. Pero ahí tenés que identificar si no hacen el eye contact porque realmente no sabe dónde está la cámara. Yo ahora ya sé que tengo que mirar a la cámara, no miro mi icon. De ninguna manera miro mi icon. Pues todos somos muy self-conscious, ¿cómo se dice? Autoconscientes. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Entonces siempre la imagen les pido que la hagan chiquita. Entonces a veces puede ser malinterpretado que el no mirar es porque miran para donde ellos piensan que está la cámara. Se ve, estoy de acuerdo. Estaba hablando con una paciente el otro día, estábamos hablando de un tema difícil, pero ella no verbalizaba que se sentía triste. Pero yo le veía, she was teary, que tenía los ojitos. Y entonces I addressed that. Noto que estás un poco teary. Claro, porque la aproximación mejor. Y todo va a depender. Es otra cosa más que tenemos que hacer los médicos, la tecnología. Ya no teníamos lo suficiente, ahora tenemos otra más. Depende si hay otra gente en el environment que está usando la internet. Porque eso intruye y te puede cortar las imágenes. ¿Okay? La calidad de la internet. Si estás conectado, yo me conecté al sistema, no lo hice through Wi-Fi, porque si lo hago through Wi-Fi capaz que tenemos problemas porque depende de la cantidad de, yo qué sé, esas cosas que tecnológicas que lamentablemente tengo que aprender. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, esta consideración que haces sobre la mirada a la cámara o no, es parte de lo que te preguntaba. También hiciste una alusión muy importante, que es la sensación de reserva. Yo inicio las entrevistas, por lo menos las primeras entrevistas con los pacientes, preguntándoles, ¿usted en este momento dispone de privacidad? Porque cuando recién empezamos con esto, de golpe me di cuenta que estaba el paciente o la paciente y el cónyuge sentado al costado, ¿no? Cuando detecté eso, automaticé lo de preguntar, ¿usted en este momento dispone de privacidad? Porque si no, queda todo distorsionado. Me parece muy interesante lo que tú decís de que le garantizás al paciente que tú también estás sola, que está en un ámbito de reserva, ¿no? Eso es muy importante. No, mi pregunta era sobre que yo siento que se ha incrementado, por lo menos a mí me pasa, que se ha incrementado de repente es porque soy corto de vista, pero la riqueza, digamos, de la semiología facial, me parece que es una de las pequeñas ganancias en relación a otras pérdidas por este modo de comunicarse con el paciente. Sí, yo quisiera agregar algo en la misma línea, no hay duda eso de la expresividad facial. A mí me gusta mucho el cine, como saben, y no hay más que ver los teleteatros argentinos, colombianos, que abusan del primer plano. Son todos caras y ojos, o el cine mudo cuando no había sonido también, pero el teleteatro, que es emoción, que la gente queda pegada de la pantalla, es porque utiliza permanentemente esos primeros planos de caras haciendo movimientos exagerados. O sea que corremos el riesgo también de quedar atrapados en lo facial, porque tiene ese primer plano y esa prioridad, y perder todo el resto corporal. Semiología corporal completa. Claro, claro. Y además nosotros somos multisensoriales. Y hay que recordar, la computadora
probablemente es multisensorial y además tiene larga energía, pero no voy a ir ahí. Son multisensorial. Cuando el paciente viene a nuestra oficina, es como un espacio a safe. Yo he tenido pacientes que han tenido que ir al auto, porque el auto es el único lugar donde no hay intrusiones. Otro paciente que le dicen al esposo, porque hay una dinámica difícil, voy a ver a la doctora a la oficina, pero ella se va con el auto a un parking lot y hablamos a través de la computadora. El otro problema que no mencioné, y como esa paciente que terminó en el hospital, ella no sabe la computadora, no tiene dinero para tener computadora, no tiene dinero para tener un iPhone, tiene un celular normal. Tengo muchos pacientes, no solo ancianos, sino gente en los 40, 50, que solo tienen el celular. Entonces se te agudiza el oído para recordar, estás haciendo todo lo que tú haces a través del oído. Es bravo, no es fácil. Yo porque no veo más pacientes nuevos. Por ahora no, porque como vengo acá, tengo planeado, estos son mis planes, a fines de este año terminar con la clínica y hacer trabajo voluntario con pacientes que no tienen seguros en unas clínicas que hay en Milwaukee. Pues ya estoy cansada de todo este papeleo. Pero hay pacientes que no, es solo el celular. Y algunos de estos pacientes se olvidan, a veces los médicos, que no tienen acompañantes, que viven solos, no preguntan. Tengo un caso que es horrible, tétrico, no murió, por suerte, que el médico del dolor, un paciente que tenía un dolor horrible con esto de la crisis del opioide, que estaba en dosis altas de opioide, y ahí este médico, no es que sea malo o bueno, el sistema legal lo presionó tanto que le bajó los opioides rapidísimo. El pobre hombre estuvo 2 semanas en la cama, en diarrea, en dolor horrible, y nadie lo fue a ver. Una cosa imponente. Eso no es medicina, de mi punto de vista. Claro. Son valores extremos, porque hay que conocer que existen. Todo muy lindo así y todo, pero la realidad, por eso dividir realidad, el contexto y la percepción. Yo creo que lo mejor es el híbrido, asesorar qué pacientes se pueden ver. Yo tengo una opinión muy personal. Si yo decido, y por eso peleé, decido que yo tengo que ver al paciente, yo soy el médico, yo decido esa decisión. Lo veré en la calle, en la casa, lo veré donde sea, pero lo veo. Por suerte, cuando tuve que ver a ese paciente, tuve que consultar con mi seguro. Consulté con la APA también, American Psychiatric Association, y después me puse dura y dije, si no veo el paciente, era otro paciente, la clínica va a aparecer en el diario por suicidio y homicidio. Entonces eso lo convenció y vio el paciente. ¿Sí? Y no pasó nada de eso, después recibí una tarjeta muy linda del paciente. Hola Marjorie, aprovecho para saludarte. Soy Raquel, que hace tiempo que no nos vemos, pero como siempre, sumamente útiles tus reflexiones, tus aportes. Realmente un gusto el poder compartir contigo. Gracias, thank you. Espero que esté bien. Todo bien. No, yo solo quiero llevar el mensaje, no olvidemos que somos humanos. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario?
de los participantes. Yo quería simplemente reafirmar lo del principio. La verdad es que no sabía de qué se iba a tratar exactamente la exposición, pero es como si lo hubiera sabido. La idea es justamente escuchar a una persona que realmente ve pacientes, que ama a sus pacientes, que se preocupa por ellos, y que además es muy curiosa. Y eso hace que nosotros nos favorezcamos, digamos, por esa curiosidad y nos traslade sus propias dudas, sus propios intereses y que nos generen nosotros, eso mismo, ¿no? Así que solo agradecer, Marjorie. Y bueno, y desearte lo mejor, digamos, aquí en Uruguay. No sé hasta cuándo vas a estar por aquí. Me voy el 27 de marzo, 26 de marzo, 27. Ok, perfecto, bárbaro. Bueno, lo mejor. Yo le digo a todos, namaste. Sí. Se ve la influencia oriental, empezaste por ahí, digamos, y es genial, ¿no? Como, buenísimo, bárbaro. Okay. Bueno, entonces, por ahora damos por terminada esta reunión, pero como tú sabes, podemos seguir en contacto. Están llegando muchos mensajes allí al mail. Así que te agradecemos nuevamente, agradecemos tu colaboración, tu sencillez, al mismo tiempo que toda la complejidad de esos conocimientos en esa cabecita. Estuvo muy lindo. Y bueno, seguimos en contacto y que se repita, ¿no? Así que por mi parte, yo cerraría aquí. Si nadie tiene más nada que decir, nos vemos el mes que viene en el próximo desayuno de trabajo. Muchas gracias a todos.